periodista de investigación, tiene importantes publicaciones como El juego del camaleón y Rehenes, son libros, textos investigativos, y publica también el portal Código Vidrio, que recientemente, conjuntamente con la revista Vistazo, describió detalles de un viaje aún marcado por la opacidad del presidente colombiano Petro. Hay protestas de Petro, dicho sea de paso, sobre ese artículo, y ha señalado que presentará su propia visión. Hacemos alusión a Petro, pues podría tener también lo que está pasando en la frontera norte de Ecuador, relación con estos hechos, la geopolítica, las divisiones, las distancias entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno nacional, que por supuesto no les permite realizar acciones conjuntas efectivas en el tema de la seguridad. Pero quisiéramos iniciar, Arturo, con otro tema que ha sido de enorme interés de su portal, sobre la minería. Aparentemente se va cerrando la pinza sobre la minería, y en un extremo está la minería ilegal, con la presencia de una empresa gigantesca china que ha firmado ya un contrato para un enorme proyecto en el sur del país, provincia de El Oro, el proyecto Cangrejos, mientras portales internacionales denuncian la gravísima situación humanitaria que la falta de control, la ausencia del Estado está produciendo en el norte del país, en Esmeraldas. Te escuchamos. Gracias, Gustavo. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, es complejo el panorama de la minería y las decisiones que se van tomando sobre el camino, porque tenemos estos dos niveles, ¿no es cierto? La minería ilegal, que está vinculada a estas dinámicas criminales que hemos vivido aceleradamente en los últimos 5 años, y los proyectos grandes concesionados a mineras legales, a empresas transnacionales, empresas extranjeras como la China, que acaba de firmar este acuerdo para Cangrejos, que acaba de hacerse de todas las acciones, básicamente. Y claro, y el otro proyecto que también es importante tomar en cuenta, es el proyecto del domo, ¿no es cierto?, en las naves en Bolívar. A ver, me parece que estas dinámicas de lo que está significando la minería en Ecuador exigen una mirada que pueda entender, primero, la importancia de contar con información apropiada y que el gobierno dé señales de transparencia, y de que precisamente una de las alertas que se daban desde el inicio del gobierno era que se pongan controles o contrapesos al tema de que la familia del presidente Noboa tiene muchos intereses a nivel económico, es uno de los emporios económicos más importantes del país. Entonces, el presidente en este momento es el hombre que tiene poder político y poder económico, uno de los más grandes del país. Arturo, para poner en el contexto, permítame, sé que está usted en su introducción, pero toca el tema clave, además, la inversión extranjera en empresas de la familia presidencial. Esto, reiteramos, lo habíamos dicho ya a nuestros oyentes, no es una información que proviene de Alberto Acosta Espinosa, de los defensores del agua en la provincia de la Suay, de las entidades como Yasuni, que defienden el medio ambiente ecuatoriano. Lo acaba de publicar Vía Minera, un portal que usted perfectamente lo conoce, trabaja en pro de la minería, de la gran minería en Ecuador. Allí está el cuadro: inversión extranjera en algunas empresas de la familia presidencial. Lo tenemos en pantalla para quienes nos siguen a través de internet. Y aquí cita las empresas Automotriz Noboa, Chocolates Noboa, Tecnovis, Ovis Fruits SAS, Pronovis Inmobiliaria, Consorcio Novis, Ciudad Noboa ANP, Constructora AB, Álvaro Noboa P, cada una de ellas como accionista de empresas mineras con intereses en el país. Sí, creo que hay que poner una luz roja sobre estos proyectos, o estos emprendimientos empresariales y estos intereses empresariales,
porque de por medio está de cómo se pueden beneficiar estos negocios con decisiones desde el gobierno. Y evidentemente ese es uno de los riesgos eh, que son más grandes cuando ocurre la llegada de personajes que tienen tanto poder económico. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en un paralelismo con el presidente Trump en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que tiene tantos intereses económicos y puede de alguna forma beneficiar directamente a sus empresas en el poder. Y eso es como una alerta que siempre se da. Y ahí lo importante, Gustavo, es precisamente los contrapesos y la fiscalización permanente que deben ejercer los organismos correspondientes para evitar que este conflicto de interés y esta balanza se incline siempre a favor del que más recursos tiene, no económicos, sino políticos para tomar decisiones. Entonces, creo que a dos niveles, la veeduría ciudadana, la sociedad civil tiene un papel, los medios de comunicación cumplimos y los periodistas otro papel de encender las alertas, de dar información para que precisamente los organismos encargados, ¿no es cierto?, de regular, de medir, de limitar este posible beneficio para una de las empresas o conglomerados de la familia del presidente, sea en perjuicio de otras empresas, ¿no es cierto? Porque, a ver, la definición es, el país ha decidido entrar de lleno en la minería y por eso ha entregado a una empresa china, y yo ahí comento con un guión las empresas chinas que no necesariamente en general han tenido buenas prácticas. No ha habido una debida diligencia o mejor dicho, tenemos evidencia suficiente de que en general China no cumple los acuerdos en función de hacer prácticas correctas que vayan junto a la debida diligencia, al beneficiario final de los recursos, a la forma en que operan, ¿no es cierto? Muchas veces al margen de la ley, no la cumplen y no hay mecanismos para exigirles a las empresas chinas que hay un cumplimiento, porque no hay sanción, porque hay impunidad, porque ahí la justicia no funciona. Esto ya lo vemos también con empresas como Terra Earth, ¿no es cierto?, que operaba en el Napo, donde está suspendida la minería. Reiteradamente fueron capturados miembros de la policía, gente vinculada a la comunidad, trabajando ilegalmente para Terra Earth en minería ilegal, y sin embargo, esa empresa tenía 6 concesiones, o tiene 6 concesiones en Napo. No ha habido ninguna consecuencia para ningún propietario, ningún accionista chino de ese tema, no lo pudieron detener, en fin. Entonces, este panorama de estar nosotros teniendo que, digamos, desde la sociedad civil o los medios de comunicación, observar estas dos dinámicas en la minería legal e ilegal, teniendo que hacer un trabajo de fiscalización permanente para que no se beneficie, ¿no es cierto?, directamente a intereses que perjudican, eso sí, a la libre competencia, ¿no es cierto?, de otras empresas que también están entrando en el juego, pero que sea todo con reglas claras y transparencia. Hay el otro tema, el del norte del país, lo que está pasando allí. Con este descalabro, ausencia no solamente del Estado ecuatoriano, también del Estado colombiano, y presencia de grupos irregulares. Ponemos en pantalla, si es posible, a ver si podemos hacerlo para compartir con nuestros oyentes esta imagen del portal Mogabay, y allí quisiera destacar el segundo párrafo que dice: hay un desplazamiento forzado provocado por violencia y miedo, dice Amon Gabay Latam, el sacerdote José Antonio Maeso, coordinador de la Pastoral Social Cáritas de Esmeraldas, un conocido sacerdote por su trabajo social. Organización que ha acompañado de cerca a las comunidades chachi y que trabaja desde hace 50 años en el norte de la provincia. Hay el desplazamiento de esta comunidad prácticamente sin conocimiento o con un conocimiento ínfimo de la población ecuatoriana. Gustavo, ahí lo
lo interesante, digamos, como fenómeno para entender la magnitud del problema, es que la minería ilegal empezó en Esmeraldas. Desde inicios del 2010, recordará usted cuando hubo un gran operativo en el que fueron a volar las máquinas que hacían minería en San Lorenzo, en la parte norte de Ecuador, en la frontera. Igual, o sea, este mecanismo de destruir las máquinas con la dinamita, de imposibilitar. Ya en el 2011, 2012 ocurrieron este tipo de operaciones en el gobierno de Rafael Correa. Estos primeros brotes de minería ilegal empiezan en Esmeraldas, a lo largo del río, ¿no es cierto? Es porque es una minería aluvial, y quienes estaban vinculados directamente a la minería ilegal desde hace muchos años son primero las FARC y luego las disidencias de las FARC, hoy aliadas con el narcotráfico, grupos criminales. Esos son los que impulsan la minería y los que en este momento, Gustavo, están causando graves problemas. O sea, el problema de inseguridad en Esmeraldas es gravísimo, Gustavo. No solamente tiene que ver, la minería es uno de los ingresos que tienen la minería ilegal, las disidencias y las bandas como los tiguerones que trabajan con ellos, sino también el narcotráfico, evidentemente. O sea, es una zona caliente por donde se lo vea, y ahora mismo hay un problema grave porque las plantaciones, ¿no es cierto?, las plantaciones que existen ahí de otros productos, todos los dueños de las plantaciones en Esmeraldas, en la zona norte, están siendo extorsionados. Arturo, se vuelve a mencionar en este artículo al Frente Oliver Sinisterra, Frente de Ingrata Recordación, que es parte protagonista de uno de sus libros relacionado con los desaparecidos periodistas del comercio. Sí, exactamente. El FOS sigue en la zona, pero se está extendiendo. O sea, el problema de Esmeralda siempre fue uno bien grave de las fronteras, que el silencio, ¿no es cierto? Porque ya hay menos cobertura. Yo en el 2018, cuando ocurre la tragedia del comercio y este bombazo en el cuartel de San Lorenzo, ya se alerta, es el primer campanazo de la penetración del narcotráfico en el Ecuador y de las disidencias y las bandas. ¿Qué ha pasado después? Que el problema se extendió hacia el resto del país porque el Estado no supo responder de una manera eficaz a un problema estructural de violencia vinculado al narcotráfico y a estas alianzas entre disidencias y grupos criminales en el Ecuador, no solamente en Esmeraldas, sino en el Putumayo, en Sucumbíos. Y este cáncer, esta dinámica perniciosa se ha ido regando en el resto de provincias, pese a que las alertas ya se daban desde el 2018, se dan las alertas claras del problema de inseguridad causada por el narcotráfico y la contaminación de los organismos estatales, de militares, policías que trabajan junto a estas organizaciones o son reclutados por estas organizaciones. Hoy el problema está mucho más grave. Hay una gobernanza criminal en Esmeraldas, ¿no es cierto?, que es incontrolable y que ya está golpeando directamente a las poblaciones como los chachis. Efectivamente, estos desplazamientos de los que el padre Maeso, que a propósito trabaja en Esmeraldas, en la cárcel de Esmeraldas, hace un trabajo comunitario, ayudando a las familias, ¿no es cierto?, de los detenidos. Un hombre extraordinario, sabemos algo, que creo que muy poco de sus trabajos tan importantes a nivel social allá en Esmeraldas. Así es, el trabajo que hace José Antonio Maeso desde hace 2 o 3 décadas, es a nivel social, es para dar contención, para entender el problema que viven las familias que están vinculadas a gente que ha sido detenida, que ha estado involucrada en las bandas, porque la frontera es el lugar más olvidado. No sabemos, según la tesis del mismo, es que hay un olvido premeditado de las autoridades de estas zonas de frontera, porque por ahí pasan todas estas dinámicas criminales vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal. No es un abandono del Estado y de los dos estados, colombiano y ecuatoriano. Y quizás podríamos creer también, Arturo, que
si pensamos o retomamos el tema de la minería ilegal, aunque alrededor de la minería ilegal o junto con la minería ilegal hay una gran cantidad de otras preocupaciones, podríamos creer que este abandono del que hablamos podría ser casi a propósito, es decir, hay un interés en no enfrentar de mejor manera la minería ilegal para con esto favorecer o justificar la entrada de la minería legal. Sí, esa es la tesis del padre Maeso. Uh-huh. Cuando tuvimos la oportunidad de conversar con él en algunas oportunidades, la verdad, y la tesis de él es que esto no es una negligencia, simplemente un olvido, una falta de recursos, sino que hay unas decisiones que se toman de simplemente no apretar donde tienen que apretar el control, donde tienen que hacerse mejores coordinaciones entre Colombia y Ecuador, porque esa zona, la zona de Esmeraldas y de la frontera norte, es una zona que está vinculada al fenómeno de la hoja de coca desde hace 4 o 5 décadas. Entonces es una economía alimentada por la economía de la coca. Y eso no ha sido abordado de una manera conjunta como para poder tratar de encontrar una solución que evite el escenario en el que ahora estamos. En el presente, en esos territorios mandan los grupos criminales. Eso es lo real. Quisiera, la policía, Arturo, no tienen... lamentablemente el tiempo siempre es un gran obstáculo, pero no quisiera dejar de tratar sobre el marco legal ecuatoriano. Hemos visto asambleístas de la provincia de La Suay adjudicándose supuestos logros para combatir a la minería ilegal. Adrián Castro lo hace en el caso de Quimsacocha. Otra asambleísta, Camila León, habla de sus buenas intenciones, pero lo cierto es que ADN, con su voto, aprobó las reformas a la ley minera y a la ley de energía, que avanzan en un contexto de altísima conflictividad política y fuerte presión. Al momento enfrentan varias demandas de inconstitucionalidad. En todo caso, en cuanto a la ley de minería, la Asamblea aprobó modificaciones orientadas a agilizar concesiones, simplificar trámites, fortalecer la seguridad jurídica para la inversión. Esa fue su tarea. Lo que yo quisiera preguntarle es sobre el silencio institucional de la Asamblea en sus investigaciones sobre el poder. ¿Cómo explica que la participación de los grupos Novoa y Novis en el sector minero no haya provocado ni siquiera una mención? Tal vez lo hubo por allí, pero no ha provocado de ninguna manera un debate mediano menos profundo en la Asamblea o en los organismos de control, considerando el riesgo de captura regulatoria. Sí, creo que la mayoría que tiene ADN en la Asamblea es una mayoría que le permite tomar decisiones que, si es que no se tiene una perspectiva del mediano y del largo plazo y simplemente se está tomando decisiones que sobre la marcha van abriendo las puertas a estas discrecionalidades, a este abierto conflicto de interés que puede ser que va en perjuicio de la comunidad, abrir la minería a empresas chinas que básicamente tienen muy malas prácticas. Entonces, realmente esta lógica, ¿no es cierto?, de beneficio y de no fiscalizar los actos que no sean los de la oposición, o sea, del contrario, y no entender como un problema de Estado, creo que es el corazón del problema. O sea, los asambleístas deben poner la vara alta para todas las empresas y sobre todo para los intereses evidentes que pueden estar de por medio y que están de por medio de grupos familiares vinculados al presidente de la República. Ahí es cuando más tienen que actuar y tienen que demostrar transparencia la Contraloría, los organismos de control. O sea, todos deberían estar esa es una manera además de blindar al presidente, ¿no es cierto?, de posibles problemas posteriores cuando se podrían encontrar irregularidades porque se han saltado procedimientos. Esto ya lo hemos vivido, Gustavo, ya hemos tenido bastante tiempo con el correísmo como para entender cómo han funcionado ciertas lógicas para beneficiar los intereses del partido o de personajes y no del Estado. Entonces, sí es un debate
sumamente importante, pero la acción en este momento de la Asamblea no está acompañando el nivel de riesgo que existe alrededor de este fenómeno, tanto en la minería ilegal, que creo que se están haciendo cosas, pero al final vemos que esta dinámica, estamos en un círculo vicioso en este momento, Gustavo, en el cual no vemos una claridad de cómo salir. Claro. de Permítame este añadir algo problema. más, Arturo. Minería ilegal combatida por el Estado, pero salpicada por una serie de hechos de corrupción que implican incluso a Arcom con frecuencia. Permanentemente. Entonces el Estado no es un actor que esté beneficiando a los intereses de la comunidad, es un vehículo utilizado por estas organizaciones del crimen local y transnacional para su beneficio. En este caso, la Arcom se volvió parte de ese juego y ya vemos que es permanente y recurrente la participación de funcionarios que están en puestos de liderazgo, que están vinculados directamente a las coimas, a las extorsiones. O sea, el Estado ya perdió su papel, en este caso, de regulador, fiscalizador, de un control efectivo. Ya no es el que representa los intereses de la colectividad, sino que, como decía hace un momento, se volvió un vehículo para que las organizaciones criminales, mafiosas, corruptas, puedan sacar la mejor tajada del Estado. Simplemente añadiría para el cierre, Arturo, pues tenemos otro invitado en espera, que mientras el gobierno celebra el proyecto Cangrejos como una gran inversión, como un hito dentro de la economía, hasta donde hemos podido investigar, aún falta la licencia ambiental en Cangrejos, una zona donde el agua es vital para la agricultura y la pesca. Sí, o sea, es que definitivamente sobre estos grandes contratos, la forma en la que la legislación está armada debe tender a la transparencia, a que se cumplan todos los requisitos, los estándares para aprobar este tipo de proyectos, Gustavo, deben ser internacionales, deben ser o sea, en estos casos mucho más rigurosos, ¿no es cierto? Porque ya tenemos una memoria de que han habido prácticas que han sido abusivas, que han sido ilegales y que han estado casi siempre reñidas por la ley y con un factor común, la impunidad frente a estos temas. Bien, Arturo, un brevísimo comentario en segundos agradecería sobre la situación Código Vidrio, su reportaje y el presidente colombiano Gustavo Petro. Bueno, creo que nosotros la intención que hemos periodística ha sido informar sobre un hecho que pasó desapercibido, porque en ese momento precisamente el país, Manabí, estaba concentrado en la búsqueda de Fito. En el momento en que llega el presidente colombiano a Manta, en ese momento Manta era el epicentro de la cacería, entre comillas, que daban Fuerzas Armadas y Policía, y había muchas reuniones de gente de los choneros que estaban tratando de también buscar una vía para que él no sea asesinado, porque esa era la intención de los Lobos o incluso de otros grupos vinculados a organizaciones mafiosas, y él lo que buscaba es tener diálogos, y tenía diálogos con gente del gobierno colombiano desde enero del año pasado, y con gente del gobierno ecuatoriano también, que le den las garantías suficientes para entregarse y luego ser extraditado a Estados Unidos. Entonces, en medio de ese ambiente, este hecho pasa desapercibido, lo de la visita, digamos, del presidente Petro, porque la prensa y el foco de atención era el tema de Fito, ¿no es cierto? La búsqueda de Fito, y precisamente ahora que ha pasado tanto tiempo, es que pudimos reconstruir nosotros en base a fuentes, a información, a documentos, cómo fue la estadía, qué es lo que se conoce de la estadía, el hermetismo con el cual se manejó esa permanencia del presidente, y básicamente el anonimato de la gente que entraba a visitarlo en Marina Blue. Todos estos hechos también nos ayudan a entender cómo se tomó una decisión de entrar, como nosotros decimos, a la boca del lobo,
¿Cómo es que la inteligencia colombiana no le alerta al presidente todas las dinámicas peligrosas, riesgosas que estaban ocurriendo en Manta y en Manabí en ese momento, que digamos no es precisamente el mejor lugar como para ir a escribir un libro en paz? A inspirarse. Entonces, ese es un tema que da para un análisis largo, pero bueno, creo que ahí está y creo que la gente puede tener muchos más insumos para sacar sus propias conclusiones. Bien. Muchísimas gracias, Arturo, por este interesante diálogo, importantes informaciones que ha compartido con nuestros oyentes. Muchas gracias, Gustavo. Un excelente día. Arturo Torres es periodista de investigación del portal Código Vidrio. Son las 8:13. Dicen que tu casa no es solo un lugar.